¿Alguna vez has mirado a Australia y has pensado, vaya, es un espacio bastante grande para un solo país? También pensé que es una tierra abandonada llena de animales e insectos que intentan matarte. Pero esa es otra historia. En este video, pensé que podríamos echar un vistazo a la posibilidad de que Australia se separe en países independientes. Ahora bien, obviamente esto es muy improbable, si no completamente imposible, pero aún así es divertido pensar en ello. Vamos, exploremos el planeta. Australia es una monarquía constitucional parlamentaria federal, un nombre bastante largo, pero lo único que nos importa ahora es que tenga estados. Hay 6 Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur y Tasmania, e históricamente cada una es sucesora de las colonias australianas anteriores. Cada estado tiene su propia constitución con su propio parlamento, poder judicial y ejecutivo. Además de estos 6 estados, también tienen 10 territorios. El que más nos llama la atención es el territorio del norte, que ocupa una gran parte de la masa continental. De hecho, pensé que esto era un estado. Otro territorio importante es el de la capital australiana. Cada uno de los 6 estados y las 2 regiones en las que nos centramos tiene su propia bandera. Si todos se independizaran, los estados probablemente necesitarían cambiar su bandera, excepto el territorio del norte y el territorio de la capital, que ya utilizan nuevos patrones. Hablaremos de banderas con más detalle cuando vayamos estado por estado. Así que comencemos de izquierda a derecha. Primera, Australia Occidental. Este estado ocupa todo el tercio occidental de la masa continental, siendo sus 2.5 millones de kilómetros cuadrados, la segunda subdivisión de país más grande del mundo, solo superada por la República de Sajá. En Rusia tiene 2.6 millones de habitantes, pero alrededor del 92% de ellos vive en la esquina inferior izquierda de la ciudad de Perth o sus alrededores, que probablemente sería la capital de este nuevo país independiente. La participación de la economía nacional es solo del 14% y el PIB se acerca a los 255 millones de dólares australianos, ocupando el último lugar en casi todos los indicadores económicos. Su principal sector empresarial es la minería, que muestra algunas dificultades para realizar la transición a industrias modernas. Cuando lo comparamos con la última década, Australia Occidental tiene más desempleados que antes, probablemente porque el empleo minero ha disminuido. Sin embargo, no lo están haciendo tan mal. Su economía ocuparía el puesto 56 en comparación con otros países, todavía por delante de naciones como Hungría, Uruguay o Eslovenia. Su bandera es la de Australia con las estrellas reemplazadas por un círculo amarillo con un cisne negro. Por lo tanto, se puede suponer que estos colores y símbolos probablemente estarían presentes en una nueva bandera independiente. Un dato curioso es que Australia Occidental ha intentado independizarse, siendo el único estado de Australia que lo ha hecho desde la colonización. Eran los más reacios a unirse a la Commonwealth de Australia, y se dice que solo lo hicieron porque una gran cantidad de personas de otros estados se mudaron allí para trabajar en las minas de oro. De hecho, en un referéndum en 1933, el 68% de los votantes votaron a favor de que el Estado abandonara Australia y se convirtiera en su propio territorio autónomo como parte del Imperio Británico. Pero los británicos se negaron. A continuación tendríamos un territorio norteño independiente. La razón por la que esta zona es un estado es complicada, pero parece reducirse al hecho de que no tiene suficiente gente y, por lo tanto, suficientes ingresos fiscales para mantenerse, por lo que necesita financiación del gobierno central. Por ejemplo, en 2016, solo el 29% del presupuesto fue autogenerado. Por eso probablemente sería uno de los estados que más lucharía por una posible independencia. Es muy grande con alrededor de 1.35 millones de kilómetros cuadrados, pero solo unas 250,000 personas, menos de la mitad que Tasmania, por ejemplo, donde los humanos colonizaron hace más de 65,000 años los indígenas australianos. El primer asentamiento de los europeos fue Port Darwin. De hecho, Darwin sigue siendo la ciudad más grande y la capital más probable si alguna vez se logra la independencia.
Su participación en la economía nacional es solo del 1.4%, con un PIB de 26 millones, y el principal sector empresarial es el gas natural, aunque tuvo un gran crecimiento del 4% el año pasado, pero no es suficiente para situarlo por encima del puesto 118 en la lista. Ranking de economías mundiales entre otros países. Al ser un territorio y no un estado, la bandera que utilizan es ligeramente diferente. De hecho, sigue un modelo que muchos recomiendan que adopte toda Australia. Fue la primera bandera oficial australiana que no incluía la Union Jack, una bandera tricolor con una franja negra a la izquierda y una constelación de la Cruz del Sur en blanco. A la derecha hay un campo de naranjos y una estilizada rosa del desierto, una flor local. Cuando surgió Australia, el territorio del norte era parte de Australia del Sur y se separó rápidamente una vez que se dieron cuenta de que ya no es el sur. Australia del Sur sería la economía número 70 del mundo si se independizara. Y el principal sector empresarial son los servicios domésticos. Aunque no tengo idea de qué incluye esto, además de las industrias agrícola, manufacturera y minera. Hablando de minería, tienen lo que se llama la mina Olympic Dam, que es el depósito de uranio más grande del mundo, poseyendo más de un tercio de las reservas mundiales. Sus alrededor de 980,000 cuentan con 1.7 millones de personas. Es el único estado que comparte frontera con todos los demás estados continentales, por lo que sería privilegiado en lo que respecta al comercio y los viajes terrestres. La mayoría de la gente vive en Adelaide, que probablemente sería la capital, a diferencia de muchos otros estados. Los orígenes coloniales de Australia del Sur son únicos, porque eran una provincia británica planificada y libremente asentada en lugar de un asentamiento de convictos. También se diferencia en otro aspecto. La mayor parte de Australia fue colonizada bajo el dominio de Terra Nullius, lo que en cierto modo significa tierra de nadie, lo que significa que cualquiera que reclamara una parcela de tierra sería su propietario. Australia del Sur no siguió esta regla. La primera carta real que establece la colonia fija los límites de la provincia y establece que nunca podrían afectar los derechos de los nativos aborígenes, algo que inicialmente fue ignorado por los gobernadores locales. Su bandera es la de Australia más un símbolo estatal en blanco y negro sobre un círculo amarillo oscuro. El símbolo se describe como un pájaro alcaudón con las alas extendidas. Entonces, una bandera independiente probablemente también usaría estos colores y elementos. Luego tenemos Queensland. Están en el noreste y su población es importante. 5 millones de personas con aproximadamente 1.8 millones de kilómetros cuadrados. Es el lugar de la primera llegada europea a Australia. En 1606, el navegante holandés Willem Janszoon llegó al actual estado. En 1770, James Cook reclamó la parte oriental de Australia para Gran Bretaña, y poco después, se creó la colonia penitenciaria de Brisbane, la actual capital del estado. Posteriormente, el estado recibió su nombre en honor a la reina británica. Y de hecho, la bandera estatal más antigua contenía un perfil de la reina Victoria en reemplazo del sello actual. Actualmente su bandera es como las demás, la de Australia más el sello estatal, una cruz de Malta de color azul claro con una corona imperial en el centro. Sin embargo, hubo otras propuestas para las focas, estas tres. Entonces, en caso de independencia, tal vez una de ellas podría recuperarse para una nueva bandera, o simplemente usar la cruz de Malta con o sin corona. Su economía es la 46 más grande del mundo en comparación con los países soberanos. Un resultado razonable, ya que el sector más importante son los servicios, especialmente los negocios y el turismo. Por lo tanto, parece que hasta ahora Queensland estaría entre los países con más probabilidades de obtener buenos resultados por sí solos en caso de independencia. Su vecina del sur, Nueva Gales del Sur, su capital es la mundialmente famosa ciudad de Sydney, la ciudad más poblada del país. Su población también es la mayor, con más de 8 millones de personas y alrededor de 5 millones que viven en la propia Sydney. Su bandera lleva su insignia basada en el escudo de armas. Es un círculo ancho con la cruz de San Jorge, y en su interior hay un león dorado y 4 estrellas de 8 puntas. Antes de la colonización europea, se estimaba que había 250,000 personas en la región.
Y dada la relación de Australia con el Reino Unido incluso hoy en día, es interesante preguntarse si las independencias estatales cambiarían el enfoque hacia una cultura más nativa. En este caso o no, en caso de independencia necesitarían una nueva bandera. Algunas propuestas utilizan la flor del estado como nuevo símbolo. En términos económicos parece que sería el más fuerte de todos estos nuevos países. Según el informe sobre el estado de los estados del gobierno australiano, Nueva Gales del Sur es consistentemente fuerte en todos los indicadores. También tiene el mayor crecimiento en inversión empresarial con un 17.6%. Si se independizara, sería la economía número 26 más grande del mundo. Un muy buen resultado. Al igual que Queensland y todos los estados siguientes, el sector principal son los servicios empresariales. Nueva Gales del Sur es uno de los dos únicos estados que tiene la sede de una empresa multinacional. Pero quién sabe si mantendrían la sede en caso de que Australia se disolviera. Curiosamente, cuando se creó por primera vez, la colonia de Nueva Gales del Sur incluía varias otras islas del Pacífico, incluida Nueva Zelanda. Entonces, quién sabe, en caso de independencia, podrían unirse a sus vecinos neozelandeses, pero probablemente no. Dentro de Nueva Gales del Sur tenemos otro territorio interno, el territorio de la capital australiana. Supongo que podríamos pensar en ello de la misma manera que Washington, D.C. en Estados Unidos. Es un territorio federal de Australia que contiene la capital australiana de Canberra. Ocupa la sede del gobierno central de Australia, por lo que es interesante pensar qué le pasaría en caso de separación e independencia del Estado. ¿Se convertiría en un pequeño país soberano sin salida al mar o se incorporaría a su vecino de Nueva Gales del Sur? Esta opción parece la más probable. Su población es solo de unos 430,000 habitantes, pero ganan más dinero y tienen más títulos cualificados que el australiano medio. Por lo tanto, Nueva Gales del Sur probablemente estaría ansiosa por incorporarlos en toda su infraestructura. Ocuparía el puesto 102 en el ranking de economía mundial. Es un territorio muy pequeño, por lo que no podemos esperar un resultado increíble. Sin embargo, existen ciertas limitaciones físicas. Ocupan el primer lugar en financiación de viviendas y el segundo lugar en crecimiento demográfico. Al igual que el territorio del norte, no son un estado, y por lo tanto su bandera es diferente, pero sigue el mismo modelo que los norteños, cambiando los colores a azul y dorado. Los colores de la ciudad de Canberra. A la derecha contiene una versión estilizada de su escudo de armas en azul y blanco. El cisne azul negro en el escudo de armas representa a la población nativa, mientras que se dice que el blanco representa a los inmigrantes europeos. La próxima Victoria. Inicialmente fue parte de la colonia de Nueva Gales del Sur. Luego se convirtió en su propio estado en 1851 y recibió el nombre de la reina Victoria. Una fiebre del oro en las décadas de 1850 y 1860 aumentó significativamente tanto la población como la riqueza de la zona, y cuando se creó la Federación de Australia en 1901, Melbourne se había convertido en la ciudad y el centro financiero más grande, y este bienestar económico ha perdurado. Hasta hoy, si se independizara, sería la 39 economía más grande del mundo en el último año. Fue el estado con mayor crecimiento poblacional y su economía también fue la de mejor desempeño en términos de evolución. Se hablaban más de 30 lenguas aborígenes en la zona antes del asentamiento europeo de Australia. Pero hoy en día los descendientes de esos pueblos nativos son solo un pequeño porcentaje del 6.5 millones de habitantes. Honestamente, su bandera es la más decepcionante de las banderas estatales iguales a la bandera nacional, excepto que elimina la estrella debajo de la Union Jack y agrega una corona imperial de San Eduardo encima de la constelación de la derecha. En caso de independencia, creo que tendrían una gran necesidad de reemplazarla, especialmente porque estos estados independientes probablemente serían repúblicas. Por lo tanto, probablemente no se utilizarían símbolos monárquicos, especialmente relacionados con sus antiguos gobernantes imperiales. Tienen otros emblemas nacionales como el dragón marino o la flor de brezo común. Entonces, uno de estos podría convertirse en un nuevo sello y símbolo de una victoria independiente. Y, finalmente, el octavo estado independiente que tendríamos si este escenario tan improbable ocurriera en Tasmania.
El hecho de que esté separado del continente hace que esto sea más probable en mi cabeza por alguna razón, pero probablemente sea tan improbable como todos los demás. Está situada a 240. Australia, una isla de 68.000 habitantes, alrededor de medio millón de habitantes. Tasmania se diferencia mucho del resto del país porque el 42% de su superficie está protegida. Al estar formada por parques nacionales y sitios del patrimonio mundial, Tasmania fue el lugar de fundación del primer partido político ambientalista del mundo. Así que, en caso de independencia, es probable que esta sea una gran prioridad para ellos. También está bastante abajo en la economía mundial, ubicándose solo en el puesto 112, pero fue el cuarto con mayor crecimiento en el último año. La isla fue colonizada por europeos en 1803 como un asentamiento penitenciario del Imperio Británico para evitar que el Imperio francés reclamara la tierra durante las guerras napoleónicas. Se llamó Tierra de Van Diemen's en 1825 y allí vivían 75.000 prisioneros hasta que se abandonó la idea del asentamiento penitenciario y finalmente se convirtió en un estado. El nombre proviene del hombre que patrocinó al explorador holandés que encontró al gobernador de la isla de las Indias Orientales holandesas, Anthony van Diemen. Sin embargo, más tarde el nombre fue cambiado por el del actual explorador Abel Tasman. Su bandera es igual a las demás, siendo su insignia un círculo blanco y un león rojo. Se desconoce el significado del león, pero podemos suponer que tiene que ver con Inglaterra. Por tanto, en caso de independencia también sería necesaria una nueva bandera. Su bandera inicial como Tierra de Van Diemen era esta con franjas azules. Entonces, tal vez esa podría ser la base para una nueva enseña independiente, con un par de excepciones, como Australia Occidental y el Territorio del Norte. Sus economías son bastante buenas y probablemente podrían mantenerse a sí mismas en caso de independencia. Sus poblaciones tienen un tamaño razonable y también permitirían una gran afluencia de nuevos inmigrantes. Pero existen otros obstáculos para disolver la unidad nacional, como las fuerzas militares, la necesidad de reestructurar el apoyo gubernamental a la población, entre muchos otros. A pesar de que es divertido pensar en ello, es muy poco probable que esto suceda alguna vez. Sería viable dados los niveles de administración local y la cantidad de soberanía que los estados y territorios ya tienen, pero es precisamente porque existen esas instituciones y autonomía que la independencia total no es necesaria. Tiene mucho más sentido que Australia esté unida bajo un solo país con estados federales que tengan un cierto grado de autonomía, dado el gigantesco tamaño del territorio. Así que no recomendaría que Australia se separe, pero sí recomiendo que cambien su bandera nacional. De todos modos, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y deja un comentario a continuación. ¿A quién crees que le iría mejor como país en una situación como esta? ¿Te gustaría que sucediera o no? ¿Y crees que es posible? Te veré la próxima vez para seguir explorando el planeta juntos.